Hola, buenas noches. Qué desafío esto de seguir buscando juntos el equilibrio, ¿no? Allá en el pase que se da entre agosto y septiembre en algunos lugares de la Argentina, especialmente en la zona de Entre Ríos, se produce un acontecimiento verdaderamente llamativo. Un viento cálido de esa época sopla trayendo desde el corazón del monte entrerriano unas telas de arañas que la gente le llama babas del diablo. En una de estas telas de araña venía una pequeña arañita, recién abriéndose a la vida, una arañita que realmente quería disfrutar primero del paisaje, veía los campos, los árboles, las casas, hasta que, sin darse cuenta, terminó haciendo un aterrizaje forzoso contra un árbol. Allí se estableció la tela de araña y fue tal el susto de la arañita que, escondida en la rama, pasó su primera noche. Al día siguiente, el instinto hizo que la arañita decidiera descender del árbol y entonces tejió desde su más fibra íntima un primer hilo, lo que llamamos el hilo primordial, un hilo que la hizo descender a la tierra. No fue una caída, fue un descenso. Y allí en la tierra, con ramas, hojas, yuyos, empezó a tejer su primera tela de araña. Todas aquellas ramitas tiraban hacia abajo y el hilo, el primer hilo que había tejido, tensionaba la tela hacia arriba, de tal manera que siempre estuviera extendida para las víctimas de aquella arañita que le iban a servir de alimento. Y así fue, cazó algún insecto y volvió a subir a su origen. Al día siguiente volvió a bajar, volvió a comer, volvió a subir, esto 3 o 4 días. Al quinto día, después de un banquetazo, la araña decidió no subir más, no tenía sentido. Y entonces fue reforzando aquella tela de araña y tomando víctimas cada vez más grandes. Uno de esos días, la araña, que además de ser araña era filósofa, se empezó a preguntar cuál era el sentido de cada uno de los hilos de su tela de araña. Con este casi un mosquito, decía, con este una mosca, con este un cascarudo, y de golpe se encontró con un hilo que no le recordaba absolutamente nada pragmático en su vida. Y le dio mucha bronca tener en su tela de araña un hilo sin sentido. Y con sus propias pinzas seccionó el hilo primordial, el que tensionaba hacia arriba. Sin darse cuenta, la tela la apretó, la abrazó en un abrazo de agonía y de muerte. La araña se había suicidado porque simplemente no se acordó o se olvidó para qué servía aquel primer hilo que había tejido. Yo creo que a mucha gente le pasa exactamente lo mismo. Se olvidan de lo que ya vivieron, buscando algo nuevo bajo el sol. Y esta es la gran pregunta: ¿hay algo nuevo bajo el sol? ¿Realmente existen cosas que hoy tenemos que ponerle esta novedad? No sé, me da la impresión de que nada de lo que ya hemos hecho tiene valor, de que tenemos que descartar lo que ya fue, que tenemos que anular para empezar todo de nuevo. Solo así las cosas pueden estar bien y no va por ahí el camino, ¿no? Yo creo que es casi como hacerle una propaganda al Alzheimer de nuestra propia historia, la personal y la colectiva. Yo no me puedo olvidar de lo que ya viví. Yo no puedo hacer olvido total de lo que fue el pasado personal o el pasado comunitario. Miren, el Papa Francisco, antes de ser Papa, cuando todavía era cardenal acá en Buenos Aires, les decía a la gente este texto que yo ahora les voy a comentar. Decía así: que no nos empuje la soberbia del internismo faccioso, el más cruel de los deportes nacionales, en el cual, en vez de enriquecernos con la confrontación de las diferencias,
la regla de oro consiste en destruir implacablemente hasta lo mejor de los proyectos, de las propuestas y de los logros de los oponentes. Es esto, es la cultura del descarte. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué tengo que buscar? Y buscar la enseñanza de lo pasado. Es descubrir que nada tiene sentido sin recuerdos, porque terminamos perdiéndonos en lo urgente y en lo inmediato, olvidándonos de lo esencial, porque el recuerdo nos trae justamente a lo esencial. Olvidarse es volver siempre atrás, porque cuando nos olvidamos empezamos todo de cero y la vida no puede ser así. No todo empieza de cero, tengo que disfrutar también de lo ya conseguido, de lo ya vivido. No es posible cambiar el pasado, pero buscar la enseñanza que ese pasado me dio, sí, claro que es posible. Es no solamente posible, es necesario porque necesitamos volver a las raíces. Somos personas que vivimos también de los recuerdos. Los recuerdos nos determinan y nos edifican, decía el Papa. Los recuerdos trazan lo que somos. Y sí, somos seres que experimentan, que crecen, que maduran, que aprenden, pero que aprenden también de esa historia, de ese pasado. Yo busco en el pasado lo que hoy me puede servir para el presente y sobre todo busco aquello que me ayuda a construir un futuro. El recuerdo se hace vivencia, la vivencia se hace experiencia y la experiencia se hace sabiduría. No es el que sabe mucho el que es sabio, sino el que saboreó realmente los acontecimientos de su propia vida, los que ya fueron y los que son en este momento. No podemos volver siempre atrás. A ver, ¿queremos descubrir la pólvora? Pará, ya está, ya la descubrieron, ¿eh? No podemos seguir inventando lo que ya ha sido inventado. No podemos descubrir lo que ya fue descubierto. ¿Por qué tengo que tirar todo lo de antes abajo para empezar siempre de cero? No, yo estoy convencido de esto. No podemos vivir de recuerdos, ¿verdad? Pero sí podemos estar seguros que los recuerdos nos ayudan a vivir y a vivir bien. Seguramente los que son fanáticos de Lelutiers se acuerdan de esto, cuando en la cantata de Don Rodrigo, él decía: acerté a fundar Caracas y acerté a fundarla en tan hermoso valle. De golpe el relator lo interrumpía y decía: sí, acertó a fundarla en tan hermoso valle que la fundó en pleno centro de Caracas, que ya estaba fundada, pero que él no se dio cuenta. Por favor, no inventes lo que ya fue inventado, no descubras lo que ya fue descubierto, no te olvides que la vida tiene pasado y tiene futuro. No te olvides que nos vemos el lunes que viene, ahí está el Twitter, ahí está el mail. Hasta el lunes.